¿Quieres reclamar iDrops gratuitos en Binance y convertir tu actividad en dinero? Pues sí, yo soy Jox y hoy día vamos a ver cómo se utilizan los Alpha Points. Ya, así que vamos a empezar. Bueno, primeramente tienes que tener la aplicación de Binance. Si no tienes la aplicación de Binance, te la tienes que instalar y crear tu cuenta. Ya, pero los enlaces te los dejaré en la descripción. Ya, así que, bueno gente, primero el Alpha Point son estos, evento alfa y alfa. Si no lo tienen acá, lo pueden conseguir acá en más. Van acá y acá lo buscan, ya, alfa y eventos alfa, o también el de eventos alfa aparece como alpha points a veces, ya. Y si quieren añadirlo también a su panel, lo hacen con este lapicito y lo añaden, ya. Bueno, entonces, ¿qué nos da los eventos alfa? Los eventos alfa acá nos dan iDrops nuevos, tokens que no han salido todavía al mercado y que tú vas a poder comprarlos antes de que exploten o que suban mucho, ¿ya? Y aquí estos eventos alfa se hace por puntos. Ahora, estos puntos son los que mide Binance para premiar a los usuarios activos al acceso de iDrops, TGS y eventos especiales que tiene Binance. Así que acá te voy a enseñar cómo conseguir los puntos fácilmente y que también puedas entrar a todos los iDrops, ¿ya? Bueno, ahora, por ejemplo, yo tengo acá 0 puntos. Vamos a empezar con 0 puntos. ¿Y cómo conseguimos puntos? Pues hay dos maneras. Una es de reglas de puntos por balance. Y cuando tú tienes balance en tu exchange de Binance o en la web 3 de Binance, eso se junta y se acumula. Por ejemplo, si tienes $50 en Binance y en tu web 3 de Binance tienes $50, pues al día vas a estar recibiendo un punto. Ya aquí de 100 a 1000 recibes un punto, de 1000 a 10.000 dos puntos, de 10.000 a 100.000 tres puntos. Ya esto se va acumulando al día. Así que ahí puedes conseguir puntos. Una manera también de conseguir puntos es con las reglas de los puntos de volumen. Ya que esto básicamente se basa en comprar y vender los tokens alfa. Ya, también acá hay unos, como se diría, unos chanchullos para conseguir más puntos. Ya, y aquí, por si acaso, solo se toma en cuenta los volúmenes de compra. Ya, o sea, cuando tú compras una moneda, haces un volumen, por ejemplo, de $2, te dan un punto. Ya, lo vendes, no te da nada, pero vuelves a comprar $2 y te va a dar un punto. De nuevo, ya me entienden, ¿no? Y también aquí se va duplicando cada vez, por ejemplo, de $2 un punto, $4 dos puntos, así. Hasta si compras de una moneda $64, pues te van a dar 6 puntos. ¿Ya? Y pues así se acumulan los puntos y también acá te da un historial, ya de cuánto has acumulado por día. Por ejemplo, aquí está el 9 de 16, el 9 de 15, 9 de 14. Yo acumulé 0, 0, 0 en todo, ¿ya? Pero ahorita les voy a enseñar cómo se va a acumular los puntos. Ahora, también un punto muy importante a tomar en cuenta es que cada 15 días los puntos que acumules se reinicia. Ya, o sea que tú puedes estar acumulando tokens de los 15 días, puntos, pero pasando los 15 días se inicia todo, vas a tener 0 puntos. Ya, pero esos 0 puntos, o sea, se vas a iniciar de los tokens que has ganado por volumen. Los tokens que has ganado por balance no se te va a iniciar, ¿ya? Ya, ahora se preguntarán, ¿de qué día a qué día entonces puedo acumular los puntos? Pues te dice acá abajo. Acá abajo, gente. ¿Dónde está? Aquí está. No veo muy bien de mi computadora, de mi celular, voy a ver. Por ejemplo, acá dice del 1 al 15 se han acumulado puntos. Ya, ahorita estamos 17. ¿Ves? Entonces hasta el 30 va a ser. ¿Ven? Así me entienden, ¿verdad? O sea, tú puedes acumular del 17 al 29 y luego ya esperar los idols. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se consiguen los puntos. ¿Ya? Por volumen. ¿Dónde puedes conseguir los tokens para comprar? Pues vámonos acá. Ahí, de mi celular vamos a hacer. Pues tenemos que ir a alfa. ¿Ya? Al otro alfa que hemos puesto. Y ven aquí, gente. Alfa dice acá. Y acá están las monedas que aplican para poder entrar a los puntos. ¿Ya?
Ahora, por ejemplo, un tip, gente, acá hay un por 4. ¿Ven? Alfa por 4. Y estos alfa por 4 es que te da puntos por 4. Ya, por ejemplo, $2 daba un punto, creo, ¿no? Entonces te va a dar 4. Algo así, ¿ya? Así que podrían entrar a este token y te da por 4. ¿Ya? Ahora también, gente, por si acaso, acá hay en diferentes redes. Por ejemplo, aquí estamos en BSC. Y también tenemos esta rayita, no sé de qué es. ¿De qué Z es esto, gente? Me he olvidado. También tenemos en Solana, ¿ya? Pero aquí también puedes ver eso en este apartado. Y aquí de Point, BSC, en Ethereum, Solana, ¿ya? Ahora en Solana, en base, no sé, base vencido. En base no sé cuánto es el gas fee, pero en Solana es barato, más barato que en BSC. Ya se ve que en Solana sabe estar en 0.04 o 0.01, así. O más, creo, no me recuerdo bien. Y el BSC a veces sabe llegar a 0.4. ¿Ya? Así que eso también tienen que tomar en cuenta, las comisiones de compra y la venta, ¿ya? Ahora también, gente, tienen que comprar, bueno, yo les, una opinión, diría que un tip, compren en monedas que hay grandes volumen, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces cuando haces una compra muy grande, una venta muy grande, el mercado puede variar mucho, ¿ya? Y también eso te puede convenir o no a ti. Ya eso ya tú lo tienes que analizar cómo vas a comprar. Ya, por ejemplo, este de 17 millones está bien. A mí me parece una moneda buena. Un por 4 ya está en BCC, ya. Yo puedo comprar en esto. Ya, pero puedes ir buscando también acá y más tokens. Así. Ya, por ejemplo, hasta este tiene con su jueguito. Ya, así que sería bueno comprar el de Maiga. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vas a acumular puntos? Pues vamos a estar acá a la moneda y entramos a trade. A ver, gente, aquí, espérenme ver la gráfica porque esto sí. 0.07. Estamos a un día, con razón. Con razón, ya me estaba asustando porque esto sí, gente. Ya, pero luego tenemos que entrar a trade. Trade, listo. Ahora, ¿yo cuánto tengo acá? Tengo 3. Miren, tengo 3, gente. O sea, no tengo ni mierda, ¿no? Eso también. Bueno, así, mira, aquí ponemos. Vamos a comprar. Maiga 3 voy a comprar. ¿Ya? Y aquí hay dos opciones donde podemos ver límite o instantáneo. ¿Ya? Los que saben, gente, límite, ya ustedes vean como en qué precio comprar. Yo, precio de mercado instantáneo. Nomás yo lo voy a dar, ¿ya? Y, ay, perdón, aquí tenemos 3. Y acá abajo pueden ver la comisión, gente. ¿Ven? Aquí. Aquí. ¿Ven? Aquí voy a recibir 38. Prioridad me está quitando 0.1 de gas. Ya, esto varía también a cuán saturado está el mercado. Ya, pero también lo puedes modificar esto, ¿no? Eh, Puedes ponerlo en prioridad en el éxito, que va a ser más rápido la transacción. Eso sirve para las personas que manejan hartos volúmenes, ¿no? A las ballenas. Pero aquí, gente, nosotros que somos, ¿quién es trucha aquí? Yo aquí, en este caso, con $3 soy un ISPI, gente. Un ISPI. ¿Ya? Entonces yo voy a prioridad en el precio nomás, ¿no? Ya, luego creamos orden. Y está cargando. Crear orden. Aquí, bla, 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 bla. Aquí también nos fijamos, ya es a $3, tantos, tantos. 27. Ah, así como el precio cambia, por eso se hace así. ¿Ya? Ahora, orden creada. Listo. Ahí, ahí. Ya está. Con dólares. Y ya está, gente. Aquí supuestamente, ven, ya están. ¿Ven? Estamos holdeando la moneda ahorita. Entonces, ahorita supuestamente ya me tendría que aumentar 2 puntos. Pero eso me olvidé decirles que te aumenta los puntos que ganes o gastes en un iDrop. Te lo da al día siguiente. ¿Ya? Así que ahorita no me va a dar los 2 puntos. Mañana me va a dar. Entonces, también aquí un punto a tomar en cuenta es esto. Miren, 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 gente. Máximo no me va a dejar vender. Ahí, carajo. Al máximo. Mínimo 41. 41, o sea, no me deja. ¿Ya? Entonces, eso también tienen que tomar en cuenta. Pero bueno, yo les recomiendo que hagan con $100, gente. Con $100.
Y ya, entonces acá miren, ya no puedo comprar también porque me pide mínimo 3. Ya, entonces, bueno, ni modo, gente. Tal vez si hubiera puesto todo, hubiera podido comprar. Ya quería hacer el de compra-venta, compra-venta. Ya, porque yo haría eso. O sea, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Así para hacer el volumen necesario para participar en los idols. ¿Ya? Pero bueno, gente, aquí, ni modo. Qué mal. Vamos a ver cómo va la moneda. Acá. ¿Qué ha pasado acá? Tengo 38. 2.91 ha bajado. Eso también tienen que tomar en cuenta. Ya como es mercado así donde hay harto volumen, está acá en la web 3, pues hay muchas subidas y bajadas rápidas. Ya, así que eso también tienes que tener precaución. Ya, por ejemplo, a ver, he visto hasta en un token, en una vela, ¡fum! Se baja harto. Eso tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Pero si tú estás dispuesto a tomar ese riesgo y también tienes que considerar el gas fee, pues entras, ¿no? Normal. Eso ya depende de ti. Ya, pero así, gente, ya no puedo hacer nada. Bueno, tengo 38. Vamos a ver qué pasa con la moneda, ¿no? Ahí nomás ya $3 ni modo. ¿Qué vamos a hacer, gente? Bueno, ahora, así como les digo, ¿ya? ¿Dónde estaba? Ya. Ya, ahora, ¿dónde salen los iDrops? ¿Dónde puedo ver? Pues eso está en los eventos alfa. ¿Ya? Ven, aquí tengo 0 puntos. Mañana me van a dar eso. Mis 2 puntitos que me gané. ¿Ya? Ya, pero a ver, espérenme un rato. Les dije, no ve que al día siguiente me dan. Miren acá, gente. Y aquí ya me toma en cuenta el balance y todo eso. Esto mañana me va a dar. Y aquí nos dice, miren, este volumen de trading es solo para referencia. O sea, estos $12. Los datos reales se actualizarán mañana 18 de septiembre a las 2 UTC-4. Así que eso vean ustedes también en su Binance a qué hora se va a mostrar, ¿ya? Em, eso. Ahora, las monedas podemos ver acá. Ya acá hay TG, Australia, muchas cosas, ¿no? Pero acá mayormente se da en Hydro, ¿ya? Por ejemplo, este de Maiga, gente, ha acabado el 17 del 9, finalizado. ¿Ven? Finalizado. Así que, bueno, pues, ni modo. Ya. Pero así, van apareciendo en cada momento iDrop. O sea, cualquier dato aparece un iDrop en Binance. ¿Ya? Así que tienen que estar atentos a eso. Ahora, mis recomendaciones. Bueno, mis opiniones, todo eso. Ya sabes que depende de ti todo. Pues es que entres cada 2-4 horas a fijarte si ha salido un nuevo iDrop. ¿Ya? Ahora también en cada iDrop te pide 200 puntos. Bueno, en algunos, aquí la mayoría te pide 200 puntos. Mira, aquí 206 puntos, así. Así que si tú estás dispuesto a gastar en fees y en eso, pues al día sería bueno hacerte unos 100 a 200 puntos. Ya, así por ejemplo, yo me hago hoy día 200 puntos, mañana sale un iDrop, entonces ya entro a este iDrop. ¿Ya? ¿Y por qué les digo que se fijen cada 2 a 4 horas? Porque hay también por orden de llegada. ¿Ya? Por orden de llegada. Entonces, tú tienes que estar atento. Ya, eres uno de los primeros, listo. Ya está. ¿Ya? Pero a veces eres el último y ya ni entrar puedes, aunque tengas los 200 puntos. ¿Ya? Así que eso hay que tomar en cuenta. Y también el costo de reclamo de 15 puntos. ¿Ya? Acá, miren, 640 Maiga hubiera podido reclamar. ¿Ya? Y pues eso, por ejemplo, ahorita tengo 38, ¿no? Pero bueno, ¿ya? Así que tienen que estar atentos a acá. Miren acá igual cuando se dio el 9 de 16, 9 de 17. ¿Ves? 9 de 16. Ha salido 2, por ejemplo, aquí 3 con este. Miren, 9 de 16. Todo. ¿Ya? Así que 9 del 14. Así que por eso por día sería bueno que te hagas 200 puntos. Así para asegurar los iDrops que lleguen. ¿Ya? O 215, 220.
Ya con $100 ya puedes hacer unas 20 órdenes, o 10, 15 creo que era. No me recuerdo bien, pero por ese rango. De 15 a 20 y ya vas a llegar a un volumen de 200 puntos. ¿Ya? Así que pues eso, gente. ¿Ya? Y también acá hay otros apartados, ¿no? Que puedes ver. Por ejemplo, es otro iDrop, pero aquí ya tienes que completar otras tareas. Ya, pero también aquí a veces en algunos los puntos también se, se toman en cuenta. Por ejemplo, acá en Zeus, gente, en la moneda de alfa hay Zeus, así que aquí te pide hacer un volumen de trading también en Zeus para participar y esas cosas. Ya, así que puedes hacer con Zeus y también participas en este iDrop, ¿no? Pero, pero bueno, gente, esto lo traeré en otro video para aclararlo bien, ¿ya? A ver, vamos a ver dónde es el Zeus. Había aquí Zeus, me acuerdo. Ay, caramba. Zeus así era, ¿no? ¿Ven? Zeus está aquí. Así que puedes hacer ahí trade. Y también, como está en alfa, puedes ganar toques en alfa, ¿no? Pero el por 4 yo lo haría, la verdad. ¿Ya? Y bueno, bueno, no me estoy olvidando de nada, gente. De nada, ¿ya? De esos también te estaré trayendo videos aparte, ¿ya? Así que no olvides suscribirte al canal y darle like, ¿ya? Porque ahí son diferentes formas de ganar dinero también, ¿ya? Y por si acaso acá en estos iDrops por puntos, escuché que ganaron de $100 a $200, ¿ya? Así que puede valer la pena gastar tus fees, ya en cada transacción, ¿ya? Pero tomen en cuenta la llegada y los 200 puntos, que la mayoría pide eso, ¿ya? Y también los 15 días que se inicia, por si acaso, ¿ya? Em, bueno, gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Chau, gente.